Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy queremos hablarles de 4 cosas que no debemos hacer con los niños autistas, precisamente teniendo en cuenta sus signos o síntomas. Así que recuerde antes de seguir con este tema, pues suscribirse a nuestro canal, dejarnos un buen like y también algún comentario. Estamos subiendo videos todas las semanas con el fin de ayudarles a tratar con los niños autistas. Mi nombre es Maricela Rodríguez y es un placer para mí poderles ayudar con estos preciosos niños en este canal que le hemos puesto por nombre Autismo y Pasión. Lo primero que quiero tratar hoy en el video es que no debemos obligar a los niños autistas a mirar a los ojos. Por lo general, los niños autistas no hacen contacto visual o lo hacen, pero les cuesta trabajo mirarnos por mucho tiempo a los ojos. Entonces, no obliguemos a nuestro niño a hacer ese contacto visual. Mírame a los ojos y obligarle a que nos mire a los ojos. Pues muchos niños autistas y adultos, o sea, niños que ya han crecido y pueden expresar lo que sienten, o adultos autistas expresan pues lo difícil que les resulta mirar a los ojos, las sensaciones negativas que tienen, incluso lo que les provoca físicamente en su cuerpo. Así que lo primero que les quiero estar dejando en este día es que no obliguemos a los niños autistas a mirarnos a los ojos. Lo segundo que quiero hablarles en este video es no gritarle a nuestros niños. O sea, lo segundo que no debemos hacer con un niño autista es gritarle. Si queremos darle una instrucción, si queremos que él haga algo específicamente, lo que debemos cambiar es el tono de la voz. Por ejemplo, si yo le digo, Roberto, ven acá, mi amor, él entiende que yo le estoy diciendo un Roberto, pero si yo le digo, Roberto, o sea, tal vez aumente un poquitico el volumen de la voz, tal vez ni siquiera necesito aumentar el tono de la voz, o sea, el volumen de la voz, pero si cambio el tono, él sabe en qué momento yo lo estoy mimando, él sabe en qué momento yo le estoy dando todo mi apoyo, mi cariño, y en qué otro momento, aun cuando lo ame muchísimo igual, le estoy hablando en otro tono, tratando de que siga una instrucción, o tal vez lo estoy regañando. Pero no gritarle, porque si no el niño se va a crear en un ambiente que no va a ser favorable para él, en un ambiente que va a ser muy hostil para él. Otra cosa que no debemos hacer con los niños autistas es maltratarlo verbalmente. ¿Por qué? Por supuesto, porque es que a ningún niño se le maltrata verbalmente, pero además les explico que la mayoría, o vamos a decir una gran parte de los niños autistas, cuando ya van creciendo, aun cuando no puedan expresarse verbalmente de la forma adecuada, ellos entienden por lo general todas las cosas que nosotros les decimos. Entonces, si nosotros lo estamos maltratando verbalmente, incluso si estamos hablando con terceras personas sobre ellos, ellos saben que estamos hablando sobre él, sobre el niño. Entonces, es muy importante medir las palabras que les decimos, porque entonces el niño va a ser sensible a todo lo que le estamos diciendo, va a ser lastimado con nuestras palabras, porque además también ocurre muy frecuentemente que los niños autistas son sensibles, o sea, muy sensibles a lo que les decimos. Entonces va a ocurrir doblemente, está entendiendo todo lo que le decimos, que le estamos maltratando, tú no sirves para nada, mira lo que hiciste, siempre haces lo mismo, y cualquier expresión y muchas otras que puedan herirle, entonces lo entiende, pero además, como son muy sensibles por lo general, también le va a dañar doble y triplemente. Entonces, recuerde no hacer estas cosas. Lo otro que no debemos hacer con un niño autista es mantenerlos por mucho tiempo encerrados en casa. Ellos necesitan muchísimo las actividades al aire libre, salir al patio de casa, mínimo caminar, o salir o sea, un scooter, una bicicleta, lo que sea. O sencillamente jugar pelota o tirarse por una canal. Pero estar en un área encerrado, pues les causa mucho estrés y ansiedad. Entonces, es muy importante para nuestros niños autistas, con la mayor regularidad posible,
si es posible, pues todos los días, sino con la mayor regularidad que usted pueda, pues sáquelo del área de la casa y que él pueda estar con actividades al aire libre. Espero este video les haya sido de utilidad. Recuerde, suscríbete, dale un like, déjanos un comentario y comparte. Es un placer para mí poderles ayudar con estos temas. Le damos gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal, a todos los que nos están dejando en los comentarios, que le estamos siendo de muchísima ayuda. Realmente es un placer para mí poderles ayudar y vamos a estar subiendo videos todas las semanas como lo hemos hecho hasta ahora. Déjenos en los comentarios sobre qué otros temas ustedes necesitan que estemos preparando los videos y con mucho gusto los estaremos preparando. Pues realmente es un placer para mí. Les amo, les quiero. Me bendice muchísimo saber que les estoy siendo de ayuda a estos preciosos niños en este canal de Autismo y Pasión. Sin más, chao, nos vemos en el próximo video.